ya no un gatito, pero sus ojos aún pequeños, redondos, huérfanos, abrumados de pesar como llorando, despojado de la leche azul, de los juguetes peludos y plumosos, de la feliz oscuridad de la madriguera, y el enorme susurro de las constelaciones del que su madre siempre había regresado. Mis pensamientos cayeron como grandes sabuesos ignorantes rodeándolo y olfateando a su alrededor. Entonces seguí andando, como si saliera de mi propia vida. Dejé ir al cachorro de zorro. Lo lancé al futuro de un cachorro de zorro en Londres y me apuré, sin mirar atrás, y me zambullí como si escapara en el subterráneo. Si hubiera pagado esa libre y regresado a vos, con los brazos llenos de zorro. Si hubiera entendido que lo que viene con un zorro es lo que prueba un matrimonio y prueba que es un matrimonio. No hubiera fallado la prueba. Hubiera fallado vos, pero yo fallé. Nuestro matrimonio había fallado. Qué burro, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, no son tantas las cosas que llamarían la atención, o sea... Subterráneo en vez de metro. Sí, bueno, y hay dos voceos. Hay dos voceos, ¿verdad? No podés hablar si no tenés el micrófono, por favor. Solucionemos esta situación inmediatamente. Hay un pilluelo. Sí. Como compensación tenés pilluelo, chaqueta, Sí. etcétera. Sí, y el pilluelo a mí me gustó. No, me parece bien. Me pareció que después de considerar, no me acuerdo ya qué otras opciones consideré, de pronto me pareció que estaba bueno, en fin, de todos modos, la cosa existe, o sea, que yo mismo me tenga que tomar tanto trabajo para meter el vos y pensarlo tanto y con qué lo balanceo y qué sé yo, muestra que es una problemática. Yo creo que una problemática que vale la pena. O sea, ¿qué quedaría de este poema si de repente al llegar al momento de... ¿Qué quedaría para el lector argentino? Al llegar al momento clave era, lo que yo pensaba era, ¿qué pensarías tú? Ay, no, por Dios. Yo no lo puedo hacer, que lo haga otro. Yo no puedo. Claro, el Por problema... otra parte, no tuve problema en traducir a Horacio con tú, en Shakespeare hay tuteo. No le iba a poner voceo a Shakespeare. Por favor. Yo creo... Sí. Pregunta si tiene que ver con lo contemporáneo. No puedes imaginarte a Hughes hablando de tú. Sí. Perdón, falta alguien que haga mimo acá al costado y ya estamos hechos. No, lo que me cuesta es imaginarme a Horacio hablando de vos. Pero es tan legítimo como tú, o sea, ninguna de las dos formas existe en latín. Ahí hay un tema del peso de la tradición, o sea, uno dice, bueno, Horacio, hace muchos siglos que viene siendo traducido, probablemente uno dice, bueno, pero si alguna vez alguien lo tradujo con el vos pudisteis o con el vos podéis, entonces, ¿por qué no con vos podés? Pero ahí me parece que hay una cuestión... Yo me rindo, ¿no? No, hay una cuestión central, y realmente yo no lo había pensado jamás antes, y es que uno de los problemas que se plantea cuando se hacen traducciones que están muy vinculadas a una de las tantas variantes de la lengua, pasan porque se le está agregando para las otras variantes de la lengua un exotismo o un extrañamiento que el original no tiene. Entonces, el problema... No tiene para los hablantes de esa misma lengua en la que está escrito. Exactamente. Entonces... En principio, atente con un caso como el de Gada. No. Pero, por ejemplo, estoy pensando una cosa que yo critiqué y la critiqué por escrito y todo. Me acuerdo que hay un muy mal libro que publicó Norma que se llama Beber para contarla, que son toda una serie de fragmentos vinculados a escritores irlandeses donde Martínez Laje traducía a Joyce y lo hacía parecer un baturro de Pontevedra. Y en definitiva, el problema no estaba en que lo tradujera al castellano de España, sino a que las elecciones llevaban a que uno encontrara un nivel de exotismo. O sea, en lugar de decir tonto, no tenía por qué decir chiquilicuatre. No. Cuando tonto era una opción
que no nos excluía. Después está también, hay que encontrar las cosas que a la vez de repente tengan, para mi gusto, como se trata de acertar cada vez. Por ejemplo, es encantador cuando uno encuentra algo que es a la vez de nivel de lengua popular y al mismo tiempo es medio arcaico. Porque entonces vos decís, bueno, no lo entienden, pero está en Góngora, loco, joderse. O sea, tras cartón, lo usa Góngora. Ah, bueno, a mí si no lo están usando hoy por hoy en Pontevedra, pues mala suerte, pero tras cartón está en Góngora. Entonces, es el tema y de encontrar también de lo que no es usual para uno, aquello que le parece aceptable, propio, expresivo, ¿no? Ir amasando alguna cosa que de todos modos tampoco puede o tiene por qué ser la misma para todos los autores. Tampoco es así. El latín, por otra parte, también seguramente tenía un montón de matices. Claro que el latín de Horacio estaba como modelado sobre un molde, estaba calzado sobre un molde bastante establecido. Cuando lo escribe en el 1 antes de Cristo, el latín ya tiene 4 siglos de antigüedad, ya es un idioma fuerte. Igual es un idioma nuevo todavía, porque a nivel de los ritmos, él dice que la mayor parte de los que usa los inventa. O sea, que rehace ritmos griegos con la métrica latina que tenía algunas diferencias. Pero ya había o sea, es difícil, habría que estudiar bien para saber si eso le sonaba igual a todo el mundo. Debía haber un montón de matices y de tensiones, pero había algún referente clásico al que atenerse. Tampoco hay una sola posibilidad, o sea, traduce Sergio Raimondi, traduce a Catulo con Voceo, el famoso Catulito, un libretico, es espléndido, es lindísimo, la verdad está muy bien. ¿La rebelde del fondo quiere decir algo? Catulo queda bien con Voceo. No así otros poetas latinos. Ah, sí. Eso lo yo. agregaste vos. Ay, Dios mío, no lo puedo tocar, no sé por qué. Perdón, me ato las manos. Sí, Cardenal tiene una traducción de Catulo también muy, no es muy idiosincrática, es muy linda. Nada, se trata para mí no sé, de pensar las opciones y... Para Horacio, por ejemplo, Sí, ya que lo nombramos. sí. Y es cierto esto de que es muy difícil saber en qué nivel de lengua hablaban los latinos. Hay muchos poemas en cuyo contexto vos debés suponer utilizar un latín corriente. Digo, habla de una prostituta, habla de ciertas comidas que hacen mal. Sí, pero esto no tiene que ver con... O sea, pero igual la circulación era áulica, aulichina. La circulación era cortesana. La circulación era en niveles... Yo no sé si era tan cortesana, porque pensé que había librerías en Roma que vendían originales. De hecho, Horacio le dice a una prostituta, no basta con que me tires libritos por la cama, le dicen, que me tires libros, lo que hoy llamaríamos libros, que eran rollos de los poetas de moda, le dice. Y me parece que no tenía una circulación tan áulica. Había círculos, ¿no? Es decir, no era solo cortesana, esto quiero decir. No era exclusivamente, pero digamos había como un circuito, ¿no? La cosa empezaba con el recitado en ciertos círculos más o menos selectos. Seguía con el copiado de eso, con sacar varias copias que iban a algunas bibliotecas. Y de lo que tenía mucho éxito de todo eso, ya eran copias más generales que se vendían. Se vendían en negocios específicos, así en librerías. Eso no estoy tan... Sí. Yo pensé que se eran exhibían los textos incluso libreros, colgados en la libreros calle.
como más como el tipo que te vende en su casa, digamos, o te lleva el libro como el vendedor de internet de hoy. Sí. No, había negocios de... Negocios, eso no de sabía. manuscritos. Era la vieja internet. Eran los negocios de los propios copistas que Sí, luego sí. vendían las copias, ¿no? Pero digamos, no abierto a la calle, digamos, el negocio era como el tipo que vende internet hoy, que le vas a buscar al Seguro, coso. parece que colgaban incluso el anuncio. ¿Sí? Sí. Puede ser. Internetum. Bueno, internet. En todo caso, no era inelegante. Todo el tema de la prostitución masculina, y todo eso no era inelegante porque no existía esa diferencia. No existía. Sí, Digo que había etairas y de las otras. no, o sea, la formalización de todo eso como inelegante, o qué sé yo, no. El mismo hecho del nivel de lengua que utiliza, la profusión de alusiones mitológicas, los insultos que a su vez tienen referencias mitológicas, los insulta a una mujer vieja, déjame leer de un hito, y me voy a dejar claro qué es lo que quiero decir. Un segundito. Nada, no había pudor, no era una sociedad burguesa en el sentido del siglo XIX, ni siquiera en el tipo de formalismo que se arma en las cortes en el XVIII. O sea, era una sociedad donde todo el tema de las cortesanas, la prostitución inclusive masculina, los efebos, todo eso circulaba como legalmente, se daba por bueno. Se daba por bueno. Oh, Dios mío. Bien. Leer uno donde se ve bien la mezcla de lo de lo mitológico con lo... Esta historia a mí me parece bastante divertida. Es aparentemente la historia del asunto es así. En el gimnasio había un efebo, una esculturita de un efebo parecido a Ganímedes, que fue robado por Zeus, por su belleza, para cogérselo, claro. Sí, Ganímedes. Entonces, lo rapta del monte Ida y se lo lleva al Olimpo, ¿no? Entonces, estaba un efebo, muy bonito, pisando una palma de la victoria y mirando como despectivamente hacia lo lejos. Entonces Horacio se imagina una historia, y es que están luchando en el gimnasio una mujer, más bien entrada en años, o por lo menos mayor que el efebo, que lo quiere para sí, con otros hombres que lo quieren para sí, y que al tipo le da lo mismo. Está mirando eso. Había una esculturita así en el gimnasio y él se imagina esta historieta. Entonces dice así. Aparentemente el que se habría robado esto es un tal Pirro, habría robado al muchacho, como Zeus robó a Ganímedes del monte Ida. Y él se imagina que vendría la propietaria de este efebo a buscarlo y que se armaría un buen zafarrancho. ¿No ves, Pirro, qué riesgoso es robarle a una leona Getulia sus cachorros? La dura batalla, raptor cobarde, pronto rehuirás, cuando abriéndose paso a través de una horda de jóvenes, venga ella a reclamarte al insigne Nearco. Qué gran certamen. El premio mayor le tocará en suerte a ella o a ti. En tanto dispones las rápidas flechas y ella aguza temibles dientes, el árbitro, se dice, con desnudo pie pisa la palma, mientras refresca en el viento levísimo los hombros donde se esparce su cabellera suelta, perfumada, como Nireo,
o como aquel que Júpiter raptara en las lluviosas cumbres del Ida. O sea, tenés todo el tema del efebo, del que se lo disputan un hombre y una mujer. Todo un tema que nosotros pensaríamos como bajo, ventilado de un modo muy elegante y que podía seguramente circular en cualquier ámbito de la sociedad romana con todo desparpajo, ¿no? La duda, que yo personalmente tampoco tengo resuelta, es si ahí no corresponde y no funciona el vos. Podría ser. ¿Cómo podría funcionar el tú en Roma? Sí. Quiero decir, yo no lo puedo resolver tampoco. La verdad que a mí me pasa cuando traduzco incluso contemporáneo, me suena enseguida el vos como una cosa muy localista. Sí, sí. Y no estoy seguro si en todos los casos es así. Sobre Sí. todo, por ejemplo, en el poema que acabas de leer hay una Sí. sola vez en que hubieras necesitado usarlo, que es cuando dice a ti. Sí, sí, una sola vez, porque muchas veces podría haber sido general. Claro. No sé. No, yo creo que no hay una solución general a esto, son admisibles varias respuestas, uno mismo según su temperamento o alguna clase de intuición. Nunca he traducido a Catulo, no sé qué haría, me plantearía el problema en el momento, cuando lo quisiera traducir. Creo que sí sé qué haría con Virgilio. Hay un caso acá que tuvimos el año pasado y que tiene una referencia previa. No sé si se acuerdan, pero hace 2 años Andrés Ehrenhaus presentó acá la poesía completa de Shakespeare que él había traducido en España para Galaxia Gutenberg, que acá había sacado Paradiso. Y él dijo en un determinado momento que algunos de los poemas de Shakespeare, por su temática y por la forma en que Shakespeare resolvía, los remitían al mundo del tango. En ese momento sonó como una especie de humorada, pero un año más tarde, acá mismo, Miguel Ángel Montesanti, profesor de La Plata y traductor de la poesía completa de Shakespeare, presentó una segunda versión de esa poesía completa traducida al rioplatense, vale decir, con voceo. Y lo interesante de esa edición es que, digamos, lo único rioplatense claro era el voceo y algunos términos léxicos, pero en ningún momento sonaba como si se tratara de reo. Se trataba de un castellano culto, escrito por un argentino, y a su vez uno leía los sonetos, que estaban perfectamente rimados y demás, con una naturalidad que la verdad llamaba la atención. Bueno, es que a lo mejor consiguió el milagro gelmaniano, o sea, hacer que uno lo asocie no solo con el rioplatense, sino con el tratamiento de segunda persona del plural. Claro. Con el vos podéis, ¿no? Ese vos podéis manejado de cierta manera, si no lo llenás de barrio bajo, ¿no? Y yo creo que hay algunas operaciones más que hace Hellman. Podés conseguir, y para mí eso es maravilloso, o sea, ojalá yo lo pudiera hacer alguna vez, podés conseguir que suene en un punto intermedio entre la segunda persona del singular y del plural. O sea, entre el vos antiguo y el voceo. Hellman lo consigue en Interrupciones, en las recreaciones de poemas bíblicos, del Eclesiastés y de algunos poetas judíos que él se inventa y otros que traduce, es fantástico. A lo mejor funcionaba un poquito así, no lo excluiría del todo. La verdad que, bueno, Tratándose de Shakespeare. planteas o dejas planteado un problema que me parece que vale la pena seguir pensando, justamente porque también hay que agregar que una generación de traductores más jóvenes, directamente, estoy pensando por ejemplo en este muchacho Seidenberg, se inclinó directamente por el voceo y no tiene ningún tipo de problema en pensar las cosas en esos términos. Digo Seidenberg, pero son varios los traductores jóvenes que están traduciendo por voceo y que lo están haciendo con una naturalidad que probablemente a generaciones anteriores les faltó. Pero atenti con la naturalidad, o sea, si en la naturalidad se te cuela también una abrumadora cantidad de cosas léxicas, etcétera, podemos llegar a producir, que era lo que vos
observaba Sandés, llegar a producir un efecto de rechazo en el resto de los hispanoparlantes semejante al que nos produce a nosotros lo que el ¿cómo era? Cuatrilicoche. El cuatrilicoche, ¿no? Cuidado con el cuatrilicoche. El carajillo está... Sí. Digo, también es aceptable, pero hay que elegir. La traducción, entre comillas, que hizo de Rey Lear, que hasta le puso otro título, le puso Lear, Rey Mendigo, ¿no? Nicanor Parra le pone Tata y es una genialidad en cualquier caso. Bueno, Neruda en Romeo y Julieta. Pero no se pasa de rosca, pone el Tata, yo te digo que lo pone con una inteligencia y una prodigiosa. O sea, no está escrito en chileno de hoy, de huevón, o sea, oye huevón, no. Bueno, no, lo que decía de Neruda es que cuando tradujo Romeo y Julieta, en un determinado momento agarraba y le decía, el padre de Julieta le decía, Chinita, cebame unos amargos. Bueno. Lo cual ya directamente en el otro extremo. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, me parece que levantamos campamento. Le agradecemos muy especialmente a Daniel que nos haya dejado preocupados y con un problema. Y nos vemos entonces el 19 de noviembre. Muchas gracias por la presencia. Muy bien. Todavía no está confirmado.